Vale. Bueno, momentos de nuestra segunda entrevista. Tenemos al padre Hernán Astudillo de la Iglesia Anglicana. Aquí se nos regó un vaso de agua. Asambleísta por Alianza País y representante de los hermanos ecuatorianos que viven en el exterior y que tuvieron que salir por la crisis bancaria y otras razones. Algunos han retornado, otros están en proceso de retornar. Recordemos que en España también hay una gran crisis. Padre Hernán Astudillo, ¿cómo entender a nuestros hermanos que tuvieron que salir del país, que tuvieron que pasar unos procesos de adaptación y de vida que no todo el mundo comprende ni quiere comprender, sobre todo cierto sector de la burocracia ecuatoriana? Padre. Buenos días, Carlitos. Buenos días a todos los que nos escuchan. Realmente entender este lenguaje es un poco crítico. Solamente un inmigrante puede entender a otro inmigrante. Usted es uno de ellos. Uno de ellos. Viví en las calles de Toronto por muchos años con mi guitarra en la mano y con mis flautas. Luego ascendí a una posición muy elevada. Tocaba dentro de la tierra en el transporte terrestre. Y cuando tocaba algunas canciones, le cuento una de las canciones que más impactaba, el Cóndor pasa. Y cuando veía a mi alrededor un poco de gente que venía solamente a escuchar la canción, y les preguntaba, ¿y por qué? Decía, cuando escuchamos esta canción, nos transportamos a nuestro país de origen. Ahí aprendí, ahí entendí que los inmigrantes tenemos también una espiritualidad especial. Pero no solo una espiritualidad, padre. Son raíces, son identidades, es identidad. Es la nostalgia de mirar atrás y recordar todo lo que tuvo que pasar por los malos manejos de una política, por el robo y la incautación de sus depósitos, y que tuvieron que salir en busca de oportunidades. Y aquí no se habla de que una persona, para recobrar su vida en otro lado y para poder tener oportunidades, pasa un proceso de 10, 15 y a veces hasta 20 años. Así es. A nosotros, a los inmigrantes, nos sacaron de la tierra, pero no nos sacaron la tierra del corazón. Vivimos aún con nuestra tierra en nuestros propios terruños, en nuestros propios rincones, en diferentes partes de la tierra. Y los inmigrantes hemos tomado una decisión de resistencia pacífica. Creemos realmente en el proceso de dar solución a los problemas, y lo hemos dado. Forjaron su carácter. Ahora el tema es, pasaron un proceso, se fueron como víctimas, llegan allá, tienen un proceso de recuperación, de resiliencia, comienzan a trabajar, comienza a desarrollarse, y otra crisis, la burbuja hipotecaria, por ejemplo, en España y en otros lados también. De nuevo, víctimas. Quieren regresar al Ecuador y resulta que se encuentran con una burocracia nada solidaria, que no ha entendido que esos hermanos son víctimas y que no se los atiende como merecen ser atendidos. Así es, Carlitos, definitivamente. Para muchos de los compañeros de inmigrantes que han salido del Ecuador, ni siquiera han tomado un proceso de inculturación, de incardinación a los lugares donde fueron, porque van específicamente como máquinas a trabajar. Si usted ha escuchado el problema o el fenómeno de la cama caliente en Estados Unidos, mientras uno trabaja durante el día, el otro duerme en la noche. Es el proceso de la cama caliente, pero no estamos hablando de una crisis de inserción. Nuestros hermanos que han ido a Estados Unidos no creo que han logrado un proceso de inserción. No creo que hayan muchos concejales, abogados, políticos con influencia del Ecuador en el proceso de la cultura norteamericana. Son muy pocos. No, es bien mínimo. Para hablar por los dedos de la mano. Para hablar de un proceso de inserción. Pero después de que hay un lenguaje en donde nos dicen, regresen, que la patria está bonita. Y yo personalmente, como inmigrante, me cuestiono, ¿sí? ¿Qué de bonita está la patria? Y siempre hago 3 preguntas a mis hermanos que quieren hacer el proceso. ¿Para qué vas a regresar? ¿Cómo vas a regresar? ¿Y cuándo vas a regresar? Y he asumido una metodología propia. Y les digo a mis compañeros, si vas a hacer el proceso del plan retorno, no te aloques. Toma por lo menos un proceso de 2 años. Y en ese proceso de 2 años, ahora que las condiciones del Ecuador están mejor, sí vas a tener un tiempo para reflexionar, para meditar, para discernir y para lograr un proceso de reinculturación en tu propia patria. Aún así,
Aún así tenemos una cantidad de problemas. Y esa última parte que el padre Hernán Astudillo nos comparte es fundamental, porque al país que están regresando, si bien es su país, si bien aquí tienen sus raíces, es un país distinto al que se fueron. Entonces, el tema es el siguiente: si es una patria que está mejor, y de hecho ha habido cambios fundamentales y estructurales, el tema es qué política de Estado, qué estrategia hay para reinsertar a nuestros hermanos, pero también para que tengan acceso a oportunidades, es decir, inclusión económica, movilidad social. Y ahí el problema es, hay una estrategia, porque a lo mejor vienen, todos quieren estar en Guayaquil, todos quieren estar en Quito, todos quieren estar en Cuenca, y nos olvidamos del resto del país, que a lo mejor hay mejores oportunidades de desarrollo. Ahí el proceso de atención de las personas que están en las oficinas de movilidad humana. En estos tiempos que yo he venido, quiero mandar un saludo a Cancillería, al señor Canciller Long, a doctor Jaime Galarza, quien me ha invitado a un proceso de escuchar a mis hermanos retornados. He empezado una gira desde Ibarra, he pasado por Riobamba, por Macas, por Azogues. Hoy día mismo, después de esta entrevista, voy para Manta. Todo el recorrido en carro. Estoy reconociendo mi propia patria a través del lenguaje, del jornal, del Vía Crucis y de todo el proceso de mis compañeros, de mis hermanos retornados. Y en este proceso he encontrado dos lenguajes. Un lenguaje, el principal, que me dicen: padre, después de haber regresado, nosotros somos personas sin historia aquí. Queremos hacer un préstamo en el banco. Queremos inculturarnos, queremos conseguir nuestra casita, queremos conseguir algún beneficio y no podemos porque no tenemos historia. Y cuando recurrimos a las oficinas, no nos dan la atención que queremos. Querido padre, esa es la insolidaridad que existe desde la burocracia. Dicen, no tienen historia. ¿Qué más historia? De haber perdido todo, de haber salido expulsados de su propia patria por manejos mañosos de ciertos banqueros. ¿Cómo no van a tener historia? Ese es el lenguaje que ellos dicen. Nosotros tenemos una historia grande. Y yo me pongo a pensar en el Cristo histórico. Un Cristo difamado, insultado, torturado, encarcelado y criminalizado. Y me pongo a pensar en un inmigrante que sale guiado por un coyote y tiene que vivir todo el Vía Crucis cruzando Centroamérica, México, perdiendo sus vidas, perdiendo todo, llegando a ese país del sueño dorado supuestamente. Cuando estuve en Azogues, en una de las escuelitas que fue a visitar, hice una pregunta a los niños de 9 años. ¿Cuántos de ustedes tienen familias en Estados Unidos? El 99.9% levantaron la mano. Imagínate. Y solo un niño no levantó la mano. Y me quedé pensando, porque decía, todos casi estamos afuera. Todos estamos afuera, que esa es una riqueza para alimentarnos culturalmente, pero esa riqueza tiene que ser entendida, Los compañeros que están hoy, en este momento, ejecutando el nuevo proceso, el nuevo sueño de la Revolución Ciudadana, yo pienso que tenemos que abrir los ojos de nuestros corazones y de nuestras mentes. Gracias, padre.